Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación, desarrollaremos un ejemplo de cálculo de líneas de influencia de las incógnitas, las solicitaciones y las reacciones a través del método de las fuerzas. Para realizar el trazado de las líneas de influencia, necesitamos contar con los coeficientes de la matriz de flexibilidad, de tal manera que nos permita calcular a través de estos coeficientes la matriz inversa, que luego será utilizada en el cálculo de las cargas que se van a aplicar sobre la estructura. Si normalmente aplicamos el método de los determinantes para calcular esos coeficientes, estos surgirán de hacer el análisis de los determinantes a través del método de los menores adjuntos. Así, el determinante de 1 se calculará reemplazando la primera columna de los coeficientes de la matriz de flexibilidad por los términos independientes. De tal manera que de este determinante, que me permitirá calcular la incógnita x1, surgirán los menores adjuntos correspondientes con cada uno de los términos independientes. Así, el d11 será entonces menos 1 a la i más j, 1 más 1, por el menor adjunto que resulta de anular la fila y la columna donde se encuentra aplicado delta 1. De idéntica manera, delta 2,1 y delta 3,1, tal cual se ha visto en el video anterior de la teoría respecto del desarrollo del cálculo de las líneas de influencia por el método de las fuerzas. De esta manera entonces x1 lo podré expresar como delta 1 por d11 sobre d más delta 2 por d21 sobre d más delta 3 por d31 sobre d, en el caso de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y en realidad este d11 sobre d no es otra cosa que beta 11, el primer coeficiente de la matriz inversa. d21 sobre d es beta 21, el segundo coeficiente de la matriz inversa, y d31 sobre d será beta 31, otro coeficiente de la matriz inversa. La matriz inversa, al igual que la matriz de la flexibilidad, es una matriz simétrica. Como hemos visto, B y J es igual a BJI. En particular, cuando queremos trazar las líneas de influencia de acuerdo a lo que hemos visto, necesitamos entonces calcular los valores de x1 a través de la matriz inversa y a través de los términos de carga, pero en este caso son términos de carga que tienen la posición de la carga variable, es decir, que la carga unitaria puede estar aplicada en cualquier punto M. Esto me permite calcular cómo va variando, por ejemplo, la incógnita x1 a medida que la carga se va moviendo en distintos puntos M sobre la estructura. Entonces, la expresión de cómo va variando x1 no es otra cosa que la línea de influencia de x1 a medida que la carga se encuentra aplicada en distintos puntos M, y para un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, de acuerdo a lo que hemos visto, tiene esta expresión. En el ejemplo que vamos a desarrollar, es un ejemplo que contiene dos incógnitas hiperestáticas. Lo que tenemos aquí es la imagen de lo que sería una viga continua, por ejemplo una viga continua de un puente. Aquí aparece con la inercia variable. Nosotros vamos a considerar que la viga es de inercia constante para simplificar el cálculo, y está compuesta por un tramo de 15 metros, un tramo central de 20 y un tramo final de otros 15 metros. Como se ve en la imagen, tenemos un apoyo simple en el punto A, un apoyo doble en el punto B, un apoyo simple en el punto C y un apoyo simple en el punto D. Esta es una sola chapa, de tal manera que es suficiente con que tenga tres condiciones de vínculo para ser un isostático, y en este caso, como vemos, tiene 5 condiciones de vínculo, de tal manera entonces que tengo dos incógnitas hiperestáticas que resolver. Un isostático que me permite la resolución de la estructura es, por ejemplo, el que se muestra en la figura, donde he agregado dos articulaciones en cada uno de estos apoyos y he puesto en evidencia el
par x1 y el par x2, que serían las incógnitas. Entonces, para resolver la estructura necesito hacer actuar x1 igual a 1 y x2 igual a 1 sobre la estructura y calcular el diagrama de momentos. Entonces, por ejemplo, cuando x1 vale 1, el diagrama de momentos que se desarrolla es este que se muestra en la figura, y estas son las reacciones que aparecen en cada uno de los apoyos. Y cuando tengo x2 igual a 1, estas son las reacciones que aparecen sobre la estructura, y este es el diagrama de momentos. Estos dos diagramas son los que me van a permitir calcular los coeficientes de la matriz de flexibilidad, que son los únicos que participan en la obtención de la matriz inversa y son los que luego participan en la obtención de la línea de influencia, sin importar cuál es la carga exterior que tiene aplicada, digamos, la estructura en la realidad. Es decir, para calcular la línea de influencia no es necesario conocer un estado de cargas externas. Entonces, en general, este sistema es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, x1 y x2. Esta será mi matriz de flexibilidad, y en el caso que yo tenga una carga aplicada, en el caso que no quiera resolver la línea de influencia, sino que simplemente quiero resolver la estructura por un estado de cargas, estos serían los coeficientes que corresponden, digamos, al efecto de las cargas exteriores sobre la estructura. En este caso particular, los valores de delta 1,1, delta 1,2, delta 2,1 y delta 2,2 son los que se muestran en la figura. Como se ve, es una matriz simétrica, y estos coeficientes se calculan haciendo la integración de los diagramas de momento que se mostraron anteriormente. Si yo quiero calcular los coeficientes de la matriz inversa, lo que puedo hacer es reemplazar el vector de las cargas exteriores, reemplazarlo por el vector, por ejemplo, 1, 0. De esta manera, cuando solucione mi sistema, voy a averiguar que x1 es igual al valor de beta 1,1 y que x2 es igual al valor de beta 2,1. De tal manera entonces que, resolviendo este sistema de ecuaciones con estos términos independientes, voy a obtener ese valor de las incógnitas, x1 igual a beta 1,1 y x2 igual a beta 2,1. De idéntica manera, si vuelvo a incluir el vector de los términos de las cargas exteriores, en este caso el vector sería 0, 1, en este caso voy a obtener que x1 va a ser igual a beta 1,2 y x2 va a ser igual a beta 2,2. Es decir, que resolviendo este sistema de ecuaciones con estos términos independientes, estos serán los valores de x1 y x2. De esta manera voy a lograr el cálculo de los coeficientes de la matriz inversa. En este caso, los coeficientes de la matriz inversa serán beta 1,1 0.0933, beta 1,2 menos 0.266, beta 2,1 igual a menos 0.0266 y beta 2,2 igual a 0.0933. Como hemos visto, para calcular la línea de influencia de x1, tendría que multiplicar entonces a beta 1,1 por menos delta m1 y a beta 1,2 por menos delta m2. Y esta sería la expresión de la línea de influencia, recordando que delta m1 sería la línea elástica que se produce en el punto de aplicación de la carga móvil, que está en distintos puntos m sobre la estructura, cuando la produce x1 igual a 1. Y lo que hacíamos era, en vez de poner x1 igual a 1, vamos a cargar la estructura con el valor de menos beta 1,1. Este término es la línea elástica que se produce en el punto de aplicación de la carga móvil, producida por x2 igual a 1. Pero si cargamos, en vez de con x2 igual a 1, podemos cargar la estructura en el lugar de x2 por menos beta 1,2 y obtenemos directamente la línea de influencia. Para obtener x2 tengo que multiplicar menos delta m1 por beta 2,1, el primer término, y menos delta m2 por beta 2,2, el segundo término.
Vamos a ver entonces cómo se obtiene la línea de influencia de x1. Entonces tenemos la expresión y hemos dicho que vamos a cargar la estructura. En el lugar de x1 vamos a cargarla con menos beta 11 y en el lugar de x2 con menos beta 12. En este caso, menos beta 11 será igual a menos 0.0933, mientras que menos beta 12 será 0.0266. De tal manera entonces que la estructura, poniendo estos pares actuando sobre ella, me va a quedar con este diagrama de momentos. En el punto B, un valor negativo, menos 0.0933, y en el punto C, un valor positivo, más 0.0266. Este será el diagrama, entonces lo tendré que integrar con este diagrama de la carga móvil para cada uno de los tramos, y de esa manera voy a ir obteniendo los valores de la línea de influencia de x1 para los distintos tramos. Vamos a comenzar entonces por el primer tramo. Recordemos que para hacer el cálculo necesito utilizar la fórmula esta que hemos visto en el desarrollo teórico, que es la carga unitaria por la luz sobre 6 multiplicado por MA, que será el momento que se produce por las cargas beta 11 y beta 12 en este caso, MA y MB, y W'D y WD son, como ya hemos visto, dependientes de la posición X en la cual se encuentre la carga unitaria en cada uno de los tramos, y que en general son polinomios de tipo cúbico. Entonces, para el tramo 1, que sería el tramo AB, tenemos MA que vale 0 y MB que vale menos 0.0933. La luz del tramo es de 15 metros. Entonces, reemplazando en la fórmula anterior, MA vale 0, entonces me queda solamente el segundo término, que será L sobre 6, que es el factor común, por MB por WD por la luz. Entonces será MB vale menos 0.0933, de tal manera entonces que me queda menos 1 sobre 6 por 0.0933 por 15 al cuadrado, que es la luz. El cuadrado sale de esta multiplicación de esta luz por esta otra, por WD. Sabiendo que WD tiene esta expresión que depende de X, un polinomio cúbico. Y finalmente el valor entonces de la línea de influencia de x1 para el primer tramo será menos 3.499, o sea, menos 3.5 por WD, que es este polinomio cúbico. Si reemplazo los valores para las distintas proporciones x sobre L, que llamamos zeta, empezando en 0 y haciéndolas variar de 0,2 en 0,2 y llegando hasta 1, estos serán los valores de la ordenada calculados con esta fórmula y este reemplazo de x sobre L. Para el tramo 2, entonces, ahora tendré que considerar que MA vale menos 0.0933 y que MB vale 0.0266. La luz en este caso es 20 metros y la expresión ahora de la línea de influencia será la luz al cuadrado, 20 al cuadrado sobre 6 por MA, que vale menos 0.0933 por W'D más MB por 0.0266 por WD. Reemplazando los valores y multiplicando haciendo las distributivas, queda este valor de acá, menos 6.22 por W'D más 1,77 por WD, siendo WD la expresión que vimos antes y W'D esta expresión. Ambas dependen de x sobre L y ambos son polinomios de tipo cúbico. Reemplazando entonces para cada uno de estos términos para distintos valores de x sobre L fijos, como antes, 0, 0,2, 0,4 hasta llegar a 1. Estos son los valores de cálculo de cada uno de los coeficientes
y esta será entonces la ordenada, que no es otra cosa que la suma de cada una de estas columnas. En el tramo 3 tenemos MA igual a más 0.0266, MB igual a 0 y la luz es 15 metros. Por lo tanto, el valor de la línea de influencia será L por L', 15 por 15, sobre 6, por MA 0.0266 por W'. Eso es 0.991 por W'. Recordando el valor de W', 1 menos X sobre L menos 1 menos X sobre L al cubo, y siendo zeta igual a X sobre L, aquí tenemos los valores de las ordenadas de influencia. Esta es la representación gráfica de la línea de influencia de X1 de acuerdo a los números que hemos obtenido en los pasos anteriores. Como vemos, tenemos dos sectores con ordenadas negativas y un sector con ordenadas positivas. Si analizamos la forma que tiene, y si yo trazara las dos tangentes extremas que tiene el giro relativo entre estas dos chapas, voy a darme cuenta que el valor de ese giro relativo entre las dos chapas es un radián. Es decir, que la línea de influencia es equivalente a la deformada que se obtendría si yo a estas dos chapas, esta chapa y esta chapa, le aplicara un giro relativo unitario de un radián. Y esta deformada corresponde entonces con la línea de influencia de X1. Para obtener la línea de influencia de X2, hemos visto que la expresión es esta: menos beta 21 por delta M1 y menos beta 22 por delta M2, siendo menos beta 21 igual a 0.0266, esta carga irá en el lugar de X1, y menos beta 22 igual a menos 0.0933, esta carga irá en el lugar de X2. Este entonces será la configuración de cargas que tendremos para el caso del cálculo de la línea de influencia de X2. Debemos recordar que este tramo tiene 15 metros, igual que este tramo que también tiene 15 metros. Y para obtener la línea de influencia necesito obtener tramo a tramo, como hicimos anteriormente, la integración de estos diagramas de momento con el diagrama de momento de una carga que se desplaza por sobre cada uno de los tramos. Este es el estado de cargas que necesitamos para el trazado de la línea de influencia de X2, mientras que este es el estado de cargas que se utilizó para calcular la línea de influencia de X1. En este caso en particular, si nos fijamos, nos damos cuenta que es un estado de cargas simétrico y que también tenemos una geometría simétrica respecto del eje central. De tal manera entonces que, sin realizar el cálculo, podemos asegurar que la línea de influencia de X2 será simétrica respecto de la línea de influencia de X1 que hemos obtenido anteriormente. Es decir, que no vamos a repetir el cálculo, sino que simplemente vamos a reordenar las curvas de tal manera que se obtenga una línea de influencia simétrica a la que ya hemos obtenido anteriormente. Entonces las ordenadas del tramo 1 serán estas, que son la simétrica respecto de la que hemos obtenido anteriormente. Las del tramo 2 serán estas, que también son simétricas respecto de la que obtuvimos anteriormente, es decir, el valor que antes estaba en 0,6 ahora está en 0,4 y el que estaba en 0,4 ahora está en 0,6. El que estaba en 0,2 ahora está en 0,8 y el que estaba en 0,8 ahora está en 0,2. Y esta es la línea de influencia para el tramo 3. Y aquí tenemos la representación de la línea de influencia de X2. Igual que antes, la línea de influencia coincide con la deformada de un giro relativo en el punto donde está X2 igual a 1, coincide con la deformada que genera ese giro relativo unitario. A partir de la línea de influencia de las incógnitas hiperestáticas que hemos obtenido,
Vamos a calcular ahora la línea de influencia de las solicitaciones. Por ejemplo, podemos calcular la línea de influencia del momento a través de la superposición entre la línea de influencia del momento en el isostático fundamental más la línea de influencia de x1 multiplicado por el valor del momento en el punto donde a mí me interesa calcular la línea de influencia producido por x1 igual a 1, más la línea de influencia de x2 multiplicada por el valor del momento en el punto donde yo estoy trazando la línea de influencia producido por x2 igual a 1. Lo mismo podría ser con el esfuerzo normal y lo mismo podría ser con el esfuerzo de corte. En particular, vamos a realizar el cálculo de la línea de influencia del momento en el punto central de la viga continua. Es decir, en el tramo central vamos a calcular en el centro de la luz la línea de influencia en ese punto. Es decir, que en este caso vamos a calcular en este punto de aquí y para ello necesitamos la línea de influencia en el isostático fundamental. Si yo tengo una estructura isostática a la cual le he articulado este punto y le he articulado este punto, para generar la línea de influencia del momento necesito agregar una articulación en el punto central, de tal manera que se genera un mecanismo y la línea de influencia es directamente aquella que al generarse estas dos chapas, aquí hay una articulación, al generarse estas dos chapas, entre ambas chapas se tiene que generar un giro relativo unitario. Quiere decir que si estoy en el punto central, este giro valdrá 0,5 radianes y este giro valdrá 0,5 radianes. De tal manera que esta distancia, que es la ordenada, va a ser 0,5 multiplicado por esta distancia, que no es otra cosa que 10. 0,5 por 10 me va a dar 5, que es la ordenada del momento en este punto. Y esta será la línea de influencia del momento en el punto que a mí me interesa calcular, que es el centro de la viga continua. Para el tramo AB y para el tramo CD, la línea de influencia esta es nula. Esta entonces es la línea de influencia de x1 y esta es la línea de influencia de x2. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los coeficientes que tengo que incluir aquí que multiplican a x1 y cuál es el coeficiente que multiplica a x2. El diagrama de momentos que genera x1 igual a 1 me permite determinar el valor del coeficiente con el cual voy a multiplicar a la línea de influencia de x1. En este caso, como estoy tratando de calcular la línea de influencia en el punto central de la viga, corresponde entonces el coeficiente con el valor del momento que produce x1 igual a 1 en ese punto. En este caso, si tengo este valor que es unitario aquí y aquí vale 0 y estoy en el centro de la luz, ese valor valdrá 0,5. Para x2 igual a 1, nuevamente tengo este valor es unitario en este punto y vale 0 en el otro extremo de la viga. Y como estoy en el centro de la luz, este valor también será 0,5. Quiere decir que en este caso, los dos valores que multiplican a la línea de influencia de x1 y de x2 valdrán 0,5. Esa será entonces la expresión de la línea de influencia del momento en el centro del tramo central, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Es decir, sumaremos la línea de influencia del momento en el isostático más 0,5 por la línea de influencia de x1 más 0,5 por la línea de influencia de x2. El resultado final es el que se muestra aquí en esta imagen. La suma de las tres líneas de influencia da como resultado esto, que si lo vemos no es otro que, si yo tengo una articulación aplicada en este punto sobre esta estructura hiperestática y genero un giro relativo entre las dos chapas unitario, se va a generar esta deformada que coincide con la línea de influencia que estoy buscando. Esto me indica que cuando la carga esté moviéndose por este tramo o se esté moviendo por este tramo, el momento que va a ocurrir
en el punto central es un momento de tipo negativo, mientras que cuando la carga esté moviéndose entre B y C, el momento que se va a originar en el punto central es un momento de tipo positivo, que por supuesto va a ser 0 cuando la carga esté aplicada en el apoyo B o en el apoyo C, y va a ir aumentando a medida que se desplace, y va a ser máximo cuando esté aplicada la carga en el centro de la luz. Para calcular la línea de influencia de las reacciones se recurre al mismo método, el método de superposición. Igual que antes, necesito conocer la línea de influencia de la reacción en el isostático fundamental a través del mecanismo que se crea quitando el apoyo en el cual me interesa calcular la reacción. Voy a necesitar la línea de influencia de X1, voy a necesitar el valor de la reacción que se produce en ese punto o en ese apoyo cuando X1 vale 1, voy a necesitar la línea de influencia de X2 y el valor de la reacción en ese punto cuando X2 vale 1. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, para la reacción en el punto A, lo que hago es directamente generar, al quitar el apoyo en el punto A, se genera un mecanismo que genera que esta chapa rote alrededor del punto B, y la ordenada que voy a colocar, digamos aquí, será una ordenada de tipo unitario y con variación lineal al ser un giro alrededor del punto B. Esta será entonces la línea de influencia de la reacción sobre el isostático. En el tramo BC y CD la influencia es 0. Esta será la línea de influencia de X1 y esta será la línea de influencia de X2. Y ahora lo único que resta es averiguar cuánto vale el coeficiente R1, que es la reacción cuando X1 vale 1, y R2, que es la reacción cuando X2 vale 1, ambas reacciones en el punto A. Entonces, cuando X1 vale 1, la reacción en el apoyo A vale 1 sobre 15. Y cuando X2 vale 1, la reacción en el apoyo A vale 0. De tal manera entonces que en este caso el coeficiente que multiplica a la línea de influencia de X2 va a ser nulo y por lo tanto no va a participar en la generación de la línea de influencia de la reacción en el apoyo. Esta entonces será la superposición que necesito para obtener la línea de influencia de la reacción en A, en la que participa la línea de influencia de la reacción en A en el isostático y la línea de influencia de X1 multiplicada por 1 sobre 15. El resultado final es el que se muestra en la figura e indica que cuando la carga se esté moviendo entre A y B va a generar reacciones en A en el sentido positivo, es decir, en el sentido hacia arriba. Cuando la carga esté actuando entre B y C, las reacciones van a ser en el sentido contrario, es decir, la reacción en A va a ser hacia abajo, y cuando esté la carga entre C y D va a generar reacciones nuevamente hacia arriba en el apoyo A. Por supuesto, el máximo valor se da cuando la carga está aplicada directamente en el punto A. De esta manera damos por finalizado el ejemplo de cálculo de líneas de influencia por el método de las fuerzas.